Vale, muchachos, entonces hoy vamos a ver una clase muy práctica de análisis de capacidad y niveles de servicio en estructuras, en infraestructuras de flujo no interrumpido. ¿De acuerdo? Y la clase está orientada a ver dos ejemplos particulares que tienen que ver con nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Acuérdense que en nuestro proyecto teníamos una vía de 2 carriles, uno por sentido, y una vía nueva, vamos a llamarla autopista de 2 carriles por sentido. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por la pequeñita, por la tradicional, la de carril por sentido. Pero antes quiero recordarles este tema de los niveles de servicio y de nuevo, acuérdense porfa que es una medida cualitativa que nos está describiendo las condiciones de operación del flujo, en nuestro caso que nos atañe, vehículos, ¿de acuerdo? Y como estamos haciendo la evaluación de nivel de servicio de carreteras, nos vamos a guiar por indicadores de tráfico, relación volumen-capacidad, velocidad de recorrido, densidad, y esos temas. Aquí vamos a dejar un poco de lado ese nivel de servicio eh, que tiene mucho que ver con la percepción de los usuarios, ¿ok? Y de nuevo, el nivel de servicio es un indicador que nos está midiendo la calidad de esa infraestructura. El servicio, más bien la calidad del servicio que está ofreciendo esa infraestructura. ¿Vale? Entonces ahí hay diferentes indicadores como los que acabamos de mostrar. Y hay varios indicadores, por ejemplo, para el diseño. Entonces, si yo diseño pensando en una disponibilidad temporal, yo quisiera que mi infraestructura estuviera el menor tiempo posible en nivel de servicio F, en el peor nivel de servicio, ¿de acuerdo? O también quisiera que aquí ya es más difícil para que mi infraestructura pueda prestar un buen nivel de servicio, no debería ser tan usada, pero si no está tan usada, entonces es como si estuviera perdiendo capacidad instalada. ¿Valió la pena esa inversión? Es algo para pensar, no lo vamos a discutir acá, ¿vale? Y ya arrancamos en materia para ver cómo hacemos el análisis de capacidad y niveles de servicio para una vía de 2 carriles. Para que se vayan poniendo anotando, porfa, esto es el capítulo 15 del manual de el Highway Capacity Manual, ¿vale? Entonces aquí hay varias cosas. Las vías de 2 carriles son las más abundantes en nuestro país, ¿vale? Ojo que aquí estamos usando la metodología del manual de Estados Unidos. Hacer esa traducción literal no es del todo o no sería del todo sensato, pero es lo único que tenemos. La Universidad del Cauca hace muchos años, el siglo pasado, desarrolló un manual para carreteras que está basado en una versión anterior de este manual, pero para efectos prácticos nos vamos a quedar con lo que Orlando dijo ahorita que les íbamos a poner. ¿Vale? Entonces, una vía de 2 carriles tiene varias características. La más importante tal vez, y es que las maniobras de adelantamiento, ese sobrepaso, están muy limitadas por la disponibilidad de espacios en la corriente opuesta, en la corriente de flujo opuesta, ¿de acuerdo? Y depende de que haya como lo diría, una disponibilidad suficiente de distancia visual para que nosotros, si vamos manejando, podamos calcular que esté permitido, obviamente. Y algo importante es que a medida que aumentan los flujos y las restricciones geométricas, es decir, por ejemplo, muchas curvas horizontales o verticales, las oportunidades de sobrepasar al vehículo que está adelante disminuyen. Y al disminuir esas oportunidades de sobrepaso, pues se van creando pelotones. Imagínense, ustedes seguramente se lo imaginan muy bien, va un camión subiendo y la corriente de flujo opuesta tiene mucho tráfico, entonces ese pelotón, esa fila de carros detrás de ese camión, pues va creciendo y creciendo y creciendo. ¿De acuerdo?
Y entonces eso nos está disminuyendo la capacidad. A medida que aumenta la demanda, está disminuyendo la capacidad, pues como ocurre en cualquier infraestructura. Pero este tipo de carreteras tiene una característica particular, ¿de acuerdo? Y es que la calidad de operación generalmente disminuye muy rápidamente cuando aumenta el flujo, particularmente el flujo en la dirección contraria, ¿vale? Entonces, por esta razón, muy pocas de estas vías de 2 carriles, uno por sentido, operan a tasas o a flujos cercanos a su capacidad máxima. ¿Por qué? Porque llega un punto de operación en que la carretera se congestiona. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se habla mucho, sobre todo en nuestro contexto, de poner un tercer carril, y generalmente el tercer carril se pone en la calzada de subida porque es la que menos oportunidades tiene de sobrepaso, ¿vale? Y es la carretera o es la calzada del sentido más lento. Y en nuestra bibliografía, esas carreteras de 2 carriles, como también ustedes se pueden imaginar, hay muchas, o sea, hay unas más anchas, otras menos anchas, en terreno plano, en terreno montañoso, pavimentadas, sin pavimentar, con carriles anchos, que pasan, que puede ser una carretera nacional, puede ser una vía local. Y entonces, en la metodología del capítulo, las clasifican 3 categorías: clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Vale? Nosotros en este ejemplo vamos a ver solamente la aplicación de la clase 3, que en teoría, pues no en teoría, lo que dice el manual es que las clases 3 se utilizan para zonas que están desarrolladas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A qué te refieres con desarrolladas? Pues que hay cosas, ¿sí me entiendes? Que no es una carretera rural en la mitad de la nada donde no pasa nada. O sea, al decir que estoy desarrollado, es que hay actividad, ¿vale? Vale, listo. Entonces seguimos. Y para esta metodología se parte de un punto donde se describen unas condiciones ideales de operación. Y a estas condiciones ideales, que las vemos aquí en la diapositiva, que son condiciones ideales según el manual, ¿vale? Les vamos a ir quitando cositas para ir ajustando esa operación, digamos, a la realidad que nos atañe. Y esas cositas se las vamos quitando dependiendo de la geometría, el tráfico y los factores ambientales, que son los que ponen restricciones. ¿Listo? ¿Me siguen, muchachos? Sí. Sí, señor. Entonces, imagínense que vías con menores especificaciones pues restringen aún más la velocidad. Es decir, una vía en un sector muy montañoso, con muchas curvas, con carriles anchos o en zonas nubladas, pues van a restringir esa operación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Seguimos. Vale. Aprovechen, y todo esto es lo que tenemos que hacer en el proyecto. Entonces, vayan relacionando, porfa. Y esta figurita, que la pueden encontrar en el manual, es donde el punto de partida de las condiciones ideales, ¿de acuerdo? Esta figura y la que viene, que ya se les voy a mostrar, muestran las relaciones entre el flujo, la velocidad media de viaje, que aquí se llama, la vamos a llamar de ahora en adelante ATS, Average Travel Speed. Siempre que veamos ATS es Average Travel Speed, velocidad media de recorrido, ¿de acuerdo? Y esta es una, voy a pasar a la otra. Y el PTSF, ¿de acuerdo? El PTSF, a diferencia de esto, es para un segmento de esa vía de 2 carriles en condiciones ideales. Pero aquí la idea entonces es que vamos a analizar por separado los 2 sentidos, ¿de acuerdo? Entonces el PTSF
el Percent Time Spent Following, nos está relacionando el flujo por cada dirección y de ahí vamos a sacar datos para estimar la capacidad en el servicio. Pero en la práctica, esta figura nos está mostrando una característica crítica que afecta a este tipo de infraestructuras. Los volúmenes direccionales bajos, o sea, estamos por acá, ¿sí? Vean que nos están creando valores altos de PTSF dependiendo de la dirección en que yo estoy. Entonces, vean un ejemplo. Me voy a parar en 800 vehículos a la hora, ¿sí? En 800 vehículos a la hora, en una dirección, hagan de cuenta que esto es una línea recta, ¿sí? Para una dirección estamos más o menos al 60%, ¿sí? Y en la otra dirección estamos casi al 80% del flujo. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de ese flujo y cómo esté distribuido, en un lado puedo tener, por ejemplo, 600 vehículos a la hora que van y solo 200 vehículos a la hora que vienen. Entonces, esa distribución direccional del flujo también va a ser un punto clave en nuestro análisis de la capacidad y el nivel de servicio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y entonces la calidad del servicio medida como el PTSF comienza a deteriorarse muy rápidamente a flujos relativamente bajos. Entonces, por eso, eso lo tenemos que tener presentes. ¿Y cómo medimos la capacidad? La capacidad partimos de condiciones ideales que por definición, si me preguntan por qué, si tenemos ¿por qué tenemos 1700? Es porque los autores, después de hacer muchas medidas en muchas carreteras de 2 carriles en Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que 1700 vehículos en una dirección es la condición ideal de operación. ¿De acuerdo? En una dirección. Pero el límite de la vía de 2 carriles es de 3200 vehículos equivalentes para las 2 direcciones. Pero entonces, debido a esas interacciones entre flujos opuestos, se llegó a la conclusión de que cuando se alcanza 1700, en una dirección, el flujo opuesto solo puede llegar a 1500. De ahí salen los 3200. ¿De acuerdo? Pero también los análisis mostraron que 1700 y 1500, eso es muy raro. Muy raro, a excepción de segmentos cortos. ¿Por qué? Por lo que ya les he venido mencionando. La calidad del servicio se deteriora a tasas de flujo relativamente bajas. ¿De acuerdo? Y esta es capacidad. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Ok. Esto es capacidad. Ahora vamos a nivel de servicio. Y como hemos venido diciendo, hay una gran variedad de condiciones de operación. Generalmente se usan 3 indicadores para estimar el nivel de servicio. Nivel de servicio es este, muchachos. Level of service, que es lo que van a ver siempre en la literatura. La velocidad media de recorrido, que nos está hablando de la movilidad normal en una carretera. ¿Cómo se estima? Pues distancia sobre tiempo. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo medio duran los vehículos en recorrer el segmento que estoy analizando? La libertad de maniobra y comodidad, que es el PTSF que lo habíamos hablado. Ese indicador me está representando la libertad, como les decía, mi libertad de moverme, de hacer adelantamientos en el tramo. Y lo podemos definir como el porcentaje promedio de tiempo que los vehículos deben viajar en pelotones, es decir, en colas. Voy a desactivar a Juan Manuel.
A no ser que quieras decir algo, Juan Manuel. Se me fue la paloma, perdón. Pero como el PTSF es difícil de medir en campo, perdón, una medida que se suele utilizar como sustituta es el porcentaje de vehículos que viajan en espacios en intervalos de separación de menos de 3 segundos, ¿vale? Eso es difícil de medir también igual, pero ese es un indicador. Y el otro indicador es el porcentaje de la velocidad a flujo libre. Acuérdense que FFS es Free Flow Speed, entonces el PFFS es a qué porcentaje de la velocidad a flujo libre en esa carretera yo estoy viajando. Entre más se acerque a la velocidad a flujo libre, pues mejor. ¿De acuerdo? Y para vías de clase 3, este es el indicador que se utiliza para estimar el nivel de servicio. ¿Vale? Y lo podemos sacar de esta tablita que está en el manual. Aquí vemos la definición de los niveles de servicio para este tipo de vías. Primer cosa que resalta acá, no hay nivel de servicio F. ¿Vale? ¿Por qué? No, aquí en este tipo de vías no se esperan altas velocidades. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Por qué? Porque la velocidad es limitada. ¿Por qué la velocidad es limitada? Porque hay restricciones de sobrepaso, ¿de acuerdo? Y dependiendo del tráfico, pues esas restricciones pueden ser mayores. ¿Vale? Y hay dos elementos que tienen un efecto importante en la operación y percepción por parte de los conductores, para vías de estas categorías, que uno es la capacidad de adelantamiento, debido a la dificultad de hacerlas, obviamente depende de la carretera, y las restricciones que pueden ser cada vez mayores debido a la cantidad o a la magnitud del flujo opuesto. Y el otro punto, el punto 2, es la demanda de adelantamiento, y esa medida que esta cola aumenta y el PTFS también aumenta en una dirección, aumenta la necesidad de maniobras por parte del flujo opuesto de hacer adelantamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay mucha cola, más gente quiere hacer la maniobra de adelantamiento. María José, dime. Yo tengo una pregunta. En este tipo de vías, entonces, ¿es más común los siniestros viales? Es que en el manual hablan mucho del tema de colisiones por sobrepaso. ¿Tú dices en Colombia o en general? Pues en el manual, pues dice, hablan de las colisiones y pues también está hablando como en general. Este tipo de vías, me imagino que se produce mayor número de siniestros viales Pues por la el tema verdad, del adelantamiento. sí puede ser que sean más riesgosas, pero digamos que tienen un punto a favor entre comillas, y es que las velocidades no son tan altas, entonces puede que haya un poco, no estoy seguro, la verdad no lo sé, puede haber más siniestros, pero puede ser de menor gravedad. Por ejemplo, en una gran autopista donde se van a altas velocidades, si pasa algo, seguramente va a haber muertos, ¿vale? Entonces, eso hay que cogerlo y como particularmente en estas vías, tienen tanta variedad, como te decía, hay vías rurales, carreteras nacionales, vías locales, pavimentadas en montaña, en plano, etcétera, pues esas otras condiciones, más allá de que sean vías de 2 carriles, pues también tienen mucha importancia. ¿Sí? Ok. Y entonces, para terminar acá, entonces tanto la capacidad de sobrepaso como la demanda de sobrepaso están directamente relacionados con los flujos. ¿Cómo es eso? Si aumenta el flujo en ambas direcciones, se va creando una tendencia complicada. Y es que a medida que aumenta la demanda, pues la capacidad de sobrepaso disminuye. ¿De acuerdo?
Y vamos a hacer un ejemplo, entonces. Vamos a empezar a ponerle números. Esto, si ustedes ya vieron el manual, muchachos, esto es como seguir una receta. Pero es importante tener criterio para saber qué factores, en qué condiciones se pueden adaptar mejor a nuestras necesidades. Entonces, necesitamos dos clases de datos. Seguramente ustedes ya se lo imaginan. Tenemos las variables de demanda, el volumen horario, en qué periodo voy a hacerlo, factor de hora pico, cómo es la distribución direccional y cómo está compuesto el tráfico, camiones, buses, etc. Y después, ¿qué se les ocurre que puede estar? La otra categoría clave. Ay, se le ocurre la otra categoría clave. Infraestructura. Correcto, la infraestructura, los factores físicos, las variables geométricas, ¿vale? ¿Qué tipo de vía es? ¿Cuánto es el ancho de carril, de berma? La densidad de accesos, es decir, cada cuánto se pueden incorporar vehículos o salir vehículos. Si voy en la montaña, si voy en el plano, cuál es la velocidad máxima a la que puedo circular, que depende de las características geométricas o de las restricciones normativas de la carretera. ¿Cuáles son esas condiciones ideales? ¿En qué estado está el pavimento? Como hablamos ahorita con María José, si es carretera destapada, si no, y cuál es la longitud y cada cuánto hay segmentos de sobrepaso. En nuestra realidad es la línea punteada amarilla que permite en ciertos tramos hacer sobrepasos. Si vamos en línea continua amarilla doble, eso significa que está prohibido hacer sobrepasos. ¿Listo? Pero aquí hay algo importante. ¿Qué es esta vaina de condiciones ideales? En el manual hay unos valores predeterminados sugeridos para usar cuando la información específica al tramo que yo estoy analizando no existe o no la tengo o no la puedo tomar. ¿Sí? Pero aquí es clave, muchachos, tener claro que estos valores predeterminados, primero, son de otro país, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado al trasplantarlo acá. Y entre más supuestos haga yo en este aspecto, pues más o menos, más bien aproximados y menos relacionados serán los resultados con las condiciones específicas de mi vía que esté estudiando. Esos factores predeterminados no los deberíamos usar nunca, pero si se da el caso, cuando no haya de otra, ¿vale? Y aquí está la metodología, la parte así para que la viéramos un poquito. Vean que aquí están las clases de vías de 2 carriles. Nosotros nos vamos a ir por la 3. Entonces, ¿qué hacemos? Primer paso, recopilar todos los datos necesarios. Segundo paso, estimar la velocidad flujo libre. Tercer paso, hacer los ajustes por demanda, hacer los ajustes de la demanda de acuerdo a la velocidad media. Paso 4, estimar la velocidad media. Esta flechita iría así, ¿vale? Perdón, no señor, esta flechita iría así. Aquí en carreteras tipo 3 no tenemos pasos 5 y 6 y ya una vez estimamos la ATS, la velocidad media, pasamos al paso 7 que es estimar el PPTFS, el PFFS, perdón, el porcentaje de la velocidad flujo libre sobre la cual se está operando mi carretera, y luego determinar el nivel de servicio. ¿Vale? Y entonces ahora sí vamos al ejemplo base. Tenemos una vía, clase 3, primer punto, ¿vale? Segundo punto, terreno plano con las siguientes características. Demanda, 900 vehículos a la hora en ambas direcciones. Factor de hora pico, check, 10% de camiones.
La velocidad a flujo libre es 64.4 kilómetros por hora. Los carriles son anchos, son de 3.65 y las bermas son buenas también. El 80% del tramo que yo estoy analizando no se puede hacer maniobras de adelantamiento. Estos 900 vehículos están distribuidos en 60-40 y hay 40 puntos de acceso por kilómetro, ¿vale? Y entonces, como es una carretera clase 3, nuestro análisis se va a basar en este factor, ¿vale? En el porcentaje de la velocidad a flujo libre, que es lo que tenemos que calcular. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguir esta metodología, ¿vale? Entonces, el paso 1, ya tenemos todos los datos. Paso 2, ya tenemos la velocidad a flujo libre. Paso 3, ¿qué vamos a hacer el paso 3? El paso 3 es el ajuste de la demanda por la velocidad media, ¿vale? Entonces, acuérdense que teníamos 900 vehículos. Esos 900 vehículos los tenemos que separar en los dos flujos direccionales. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar las dos direcciones. Es importante evaluar las dos direcciones. La dirección 1 y la dirección 2. Entonces, ese B sub I, que es 1 y 2, lo dividimos o lo ajustamos por nuestra direccionalidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. De acuerdo. Y ahora, ¿qué hacemos? Debemos ajustar la tasa de flujo de acuerdo a las condiciones ideales y para eso hay una ecuación en el manual de HCM y es esta ecuación. Esta ecuación corresponde a lo siguiente. Este B sub I ATS es la demanda para la dirección I que vamos a usar para estimar la velocidad media de recorrido. Como ya les había dicho, I es la dirección. La V mayúscula es la demanda por dirección sub I, o sea que esto lo podemos relacionar con estas de acá arriba. Y tenemos el factor de hora pico, el factor de ajuste por pendiente y el factor de ajuste por vehículos pesados, que es básicamente el factor de equivalencia para esos 10% de camiones. ¿Qué sigue? Pues vamos a hacer la estimación de esa demanda ajustada, ¿vale? Entonces, tenemos la demanda que nos dio por dirección y tenemos el factor de hora pico, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a sacar, ¿qué nos falta por conocer? Pues estas dos cosas. ¿Listo? Esos dos factores de ajuste. Si alguien se pierde en algún momento, me dice, por favor. Y entonces, el factor por pendiente lo sacamos de la tabla 15.9 y el factor de equivalencia por vehículos pesados de la ecuación 15.11. Aquí le estoy dejando de una vez para que, pues les recomiendo que se lean toda la metodología, pero aquí pueden tener atajos para ir al grano. Y entonces esa tabla 15.9 la tenemos acá y entramos con la demanda ajustada por dirección para hallar el factor de ajuste por pendiente. Entonces aquí tenemos que de acuerdo a los flujos más cercanos, tenemos que nuestros factores son 1. ¿Vale? Ahora vamos al factor de equivalencia de vehículos pesados. Esta es la ecuación 15.11, esta que está acá. Y esta, seguro ustedes ya la conocen porque la vemos en el curso de pregrado o en cualquier curso de pregrado seguramente se ve, donde en el manual tienen la proporción de camiones y buses y la proporción de RVs. RVs son como los carros casa, ¿de acuerdo? Y esas proporciones se ajustan por los factores de equivalencia de
los vehículos correspondientes. Entonces vean que aquí tenemos camiones y carros casas. El factor de equivalencia, vean que va aumentando de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces nosotros, aquí está para terreno plano y para terreno, digamos, ondulado. Hallamos nuestros factores de equivalencia para camiones. No tenemos RVs, en el enunciado solamente era 10% de camiones, ¿vale? Y hallamos nuestros factores de equivalencia, que estos factores de equivalencia van aquí. Ahí nomás, esto es 0 para cada una de las dos direcciones. ¿Sí me siguen? No sé si no sé si los hice perder. Yo tengo una pregunta. Ahí tú, o sea, ¿con qué valor entras para determinar que es 1.1 y 1.3? Con estos valores, mira. Me voy a... con estos. Digamos, Ok. yo los aproximé a 600 y a De 400. 400. Por eso tenemos acá 600 y 400. ¿Vale? Ok, y la fórmula para, o sea, así, digamos, si usamos la fórmula nos tendría que dar más o menos esos valores, 1.3 y 1.1, ¿sí? No, porque estos valores de Oh, 1.3 y 1.1 no vienen de fórmula, son de las ok, tablas. ok, y la Profe, fórmula, entonces, o cómo ¿Cuál se usa fórmula, a cuál fórmula te refieres, María la José? que está arriba de la tabla. Ah, no, es que estos factores, mira, son estos. Este factor. Ah, ok. ¿Vale? profe, una pregunta. Espera, dame un segundo, Camila. Este factor de vehículos pesados es, así se calcula el factor por corrección de vehículos pesados, que depende de ¿qué? Del porcentaje de camiones, del porcentaje de RVs y de las equivalencias que son esta tabla. Pero este factor va acá. Me voy a devolver un segundo, ya va Camila. Este factor va acá. ¿Vale, María José? Ok, ya entiendo. Dime, Camila. Te iba a preguntar si de pronto se puede interpolar. Aquí en la tabla justo dice, mira, Ah, sí. una recomendación. Ah, bueno, listo. Cada tabla tiene sus recomendaciones, ¿vale? Lo que pasa es que si tú miras que tú hagas uno, ¿cuánto es el 14? ¿Era 414 o 614? Ya no me acuerdo, 409, ¿no? Sí, 409. 409 a 500 entre 1.3 y 1.2, eso puede que te dé 1.2998. Entonces, pues no te va a cambiar mucho. ¿Sí me explico? Ahí tenemos Ah, listo, profe. que ser prácticos. Y entonces ya tenemos el factor de ajuste por pendiente y el factor de ajuste por vehículos pesados. Entonces ahora voy a la ecuación que le acabé de mostrar ahora a María José y teníamos, vean, este es el 10% de vehículos pesados para la dirección 1, este es el 10% de vehículos pesados para la dirección 2 y estos son los factores de equivalencia que hay en la tabla. ¿Qué pasa con los RVs? Como son 0, pues el otro pedazo de la ecuación es 0, ¿vale? Entonces yo hallo mi factor de ajuste por vehículos pesados para cada una de las dos direcciones y calculo la tasa de flujo ajustada por dirección, que es la ecuación que veíamos. Vean, son los factores que hallé. Este 99 es este mismo. Y el otro pues es de forma similar. Entonces ahí ya tenemos el flujo, el volumen ajustado por dirección en vehículos equivalentes por hora. ¿Sí? Profe, una pregunta. Por Dime, ejemplo, si Carlos. nos dijeran que hay 10% de camiones y 30 de buses en la ecuación, entonces yo pongo es 40. 40, correcto, Ok, 40. listo.
¿Vale? ¿Alguien más? ¿Seguimos? Entonces vean que acabamos de completar el paso 3. ¿Se acuerdan del paso 3? El paso 3 que teníamos que hallar los volúmenes ajustados por dirección. ¿Vale? Ahora pasamos al paso 4, que es estimar la velocidad media de recorrido y es de nuevo con una fórmula sacada de muchas, seguramente a partir de muchos datos y muchas observaciones en carreteras clase 3 de 2 carriles en Estados Unidos. ¿Vale? Y esa average travel speed se estima con esta ecuación, que es la ecuación 15.6, más un factor de ajuste para zonas de no adelantamiento, que es un enunciado del problema, que se toma de la tabla 15.15, que es esta tabla. ¿Cómo entro yo a esa tabla? Bueno, primero esto lo tenemos, ¿cierto? Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. ¿Qué no tengo? Este factor de ajuste del porcentaje de zonas de no sobrepaso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo entro a esa tabla? Vean, aquí, perdón, aquí la cambié porque hay dos diferentes tablas de este tipo. Entonces, yo aquí entro de nuevo con mis flujos que están acá por dirección, vehículos equivalentes hora, y yo hallo lo mismo para 400 y para 600. Entonces tengo 2.5 y 1.7, pero aquí sí ya interpolé y yo pongo que es 2.4, que es para hallar este factor. ¿Sí? Perdón, 2.4 y 1.6. Aquí sí está interpolado. ¿Sí me siguen? Sí. Vale. Vean que todo esto es decir, si usted tiene esto, haga esto. Y si tiene lo otro, haga esto. En realidad no tenemos que pensar mucho, sino solamente ser cuidadosos en la aplicación y en el método. Entonces, ¿cómo tenemos que hallar la velocidad media recorrido por dirección? Yo tengo para la dirección 1, que es 40. ¿Se acuerdan que esa velocidad yo la pasé? ¿Se acuerdan que era 64.4 kilómetros por hora? Ahí hay algo importante que se me había olvidado decirles, y es que todas estas tablas están, sobre todo si hablamos de velocidades, están en millas por hora. Entonces, ojo, no se confundan entre kilómetros por hora y millas por hora. ¿Vale? Entonces yo, esa 64.4 es equivalente a 40 millas. Tengo las direcciones de los volúmenes ajustados por direcciones, menos mis factores que los acabo de sacar de la tabla, y esto me da esas velocidades medias de recorrido, que está en millas por hora. ¿Sí? Ese es mi paso 4, hallar las ATS por dirección. ¿Sí? Como en este tipo de vías no hay pasos 5 ni 6, entonces lo que yo tengo que hacer es estimar el porcentaje de la velocidad a flujo libre para hallar el nivel de servicio. Y eso es muy sencillito. De nuevo, aplico la fórmula para las direcciones. Entonces yo sé que, vean, en la dirección 1, estoy yendo al 74% de la velocidad flujo libre, y en la dirección 2 estoy yendo al 76% de la velocidad flujo libre. Lo importante es que me entiendan lo que yo quiero hallar, el sentido de lo que estoy haciendo, más que aplicar una receta.
¿Qué es lo que estoy haciendo acá? En esencia, estoy hallando, dada una velocidad a flujo libre determinada, bajo unas condiciones operacionales y unas características físicas dadas de la carretera, con 900 vehículos equivalentes, ¿cómo es la velocidad media de recorrido respecto a esa velocidad a flujo libre por sentido? Obviamente siempre va a ser menor. ¿Qué tan menor sea esa velocidad? Entre más bajita sea esa relación, es decir, entre esto tenda a 0, pues la carretera está operando a un peor nivel de servicio. ¿Cierto? Cierto. Sí. Y ahora llego al paso 8 y determino la capacidad. ¿Se acuerdan que la capacidad ideal era 1700? Pero entonces primero determino el nivel de servicio con la tabla que vimos al principio y cuál sería el nivel de servicio de mi carretera. ¿Cómo uso esta tabla? Pues ya tengo los porcentajes, entonces solo voy a comparar el Porcentaje que nos dio el paso anterior. Correcto, Álvaro, correcto, Juan Camilo. Entonces, para la dirección 1 es D y para la dirección 2 es C. ¿Cierto? Dime, Álvaro. Luis Ángel, yo tengo una pregunta y una afirmación. Hace un rato Carlos hizo una pregunta y habló como que de un porcentaje de camiones como de, creo que 20%. 10, Entonces, sí. Ah, ok. 10 Espérate, te acuerdo. ¿Quién fue Carlos el que dijo, no? Que sí, si en mi carretera hay 10% de camiones y 10% de buses, pues para esta metodología el porcentaje de vehículos pesados sería 20. claro. Porque no hay explícitamente para buses. Se lo meto a los camiones. ¿Sí? Ok. Sí, sí, o sea, claro. O sea, entiendo que en caso tuviera buses y camiones, ambos se suman para dar un porcentaje equivalente. Claro. Pero sino que justo lo que iba a decir era sobre el ejemplo como del 20%, era que tengo entendido que el HCM, estas ecuaciones las tiene calibradas hasta cierto límite, y después ya como no aplican. Entonces toca Hasta ver como cierto límite de... de porcentajes, por ejemplo, de ancho de berma, de ancho de carriles, como un Ah, disclaimer. claro, hay unas especificaciones geométricas de una vía que si vamos a usar, no sé, imagínate que hay una vía de 2 carriles de 8 metros de carril, pues no tiene mucho sentido. ¿Sí me explico? Sí. Y Luis Ángel, ahora sí, en cuanto, mi pregunta es, este, he visto que, por ejemplo, estos pasos no interpretan si es que la carretera tiene carriles de ascenso o No, carriles 2+1 o reductores no, de velocidad. no. Entonces, se debe entender que todas estas como limitaciones que pueden restringir como que la velocidad se meten todo dentro de lo que sería la velocidad promedio flujo libre. Sí, aquí no hay carril de adelantamiento o un tercer carril para subir, nada, son vías de 2 carriles. ¿Vale? Ok. Aquí no puedes usar tu imaginación. ¿Vale? Vale, clarísimo. Vale. Daniel, Sí, viendo el proyecto, la pregunta que me surgió fue con respecto a la velocidad de flujo libre, porque sabemos que hay digamos, volumen de camiones, pero todavía no especifican que la velocidad de flujo libre de los camiones es diferente a la de los carros. Ahí bueno, sería prudente como tratar de ponderarla y decir que esa es como la velocidad de flujo libre de todo eso, el sistema. ya es una decisión de usted, de ti, tuya como ingeniero para ver cómo sacas una velocidad a flujo libre. Listo. ¿Vale? Profe, María pero José, ¿ibas a decir algo? Dime. ¿Cómo? ¿Aló? digamos, en ese Carlos. caso, como ya se está expresando todo en vehículos equivalentes, que Claro. son carros, pues, no sé, a criterio de uno utilizaría mejor la velocidad de los carros, ¿no? Porque como ya está Ese es calculando el total. esa es una de las cosas que queremos hacer. Nosotros pasamos a vehículos equivalentes cuando aplicamos este factor, ¿vale? El de vehículos pesados. Ahí ya pasamos a vehículos equivalentes.
¿Listo? Pero tú tienes razón, Carlos. Eso es algo de lo que ok. queremos ver. ¿Cuáles son los supuestos que hacen y por qué? ¿Sí? Y, profe, yo tenía una inquietud en esa tabla ¿En cuál? y en esa que está ahí en la diapositiva. Ujú. Y el valor con el que uno entra es el valor que uno ya está afectando por el factor de hora pico. En esta en particular, claro, claro, porque ahí, ¿qué es lo que está haciendo el factor de hora pico? Estamos cogiendo como el periodo más cargado, ¿sí? Dentro de la hora pico. Nos estamos yendo a la situación de, digamos, de mayor estrés, por decirlo de alguna forma. Ok, ok. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguien más? Vamos a terminar con, nos falta la capacidad, ¿cierto? Entonces tenemos la capacidad y esto de la formulita que está en el manual, lo tendríamos que afectar esa capacidad ideal por el factor dependiente y por el factor de vehículos pesados. ¿Vale? Entonces vemos que ya sabemos que la carretera está operando entre C y D. ¿Es bueno o malo que esté entre C y D? Eso ya va a depender mucho de dónde esté, de la aceptación de la gente, de muchas cosas locales, ¿vale? Puede que estemos en un lugar donde sea inaceptable que una dirección esté operando a un nivel D, entonces ahí toca entrar a hacer reformas, ¿vale? Pero con nuestra capacidad ideal podemos calcularla porque estos factores, como vimos, ya los teníamos en uno, entonces nuestra capacidad, digamos que la podemos estimar así. 1700 ideal, acuérdense, 0,6 es la distribución direccional, entonces tendríamos como máximo teórico 2.800 vehículos para una dirección y 4.250 para la otra dirección, ¿vale? Pero obviamente la capacidad máxima siempre nos vamos a ir con el eslabón más débil, por obvias razones, ¿cierto? Ahí sí me siguen, ¿cierto? ¿Por qué nos vamos con el menor número? Porque se alcanza más rápido. Entonces, si un sentido está operando a capacidad máxima, pues el otro también se va a dañar. ¿Sí? Sí. Y entonces aquí vienen algunos ejemplos. Ejemplos no, algunos calculitos que se pueden hacer adicionales para tener más argumentos para sacar conclusiones al respecto de cómo está operando mi carretera. Entonces, acuérdense de todo lo que vimos al principio, de cuando se pasa un umbral, el nivel de servicio puede caer muy rápidamente. Cuando ya, por ejemplo, llegue a 1.133 vehículos a la hora. Y nosotros podemos relacionar eso, vean que estamos en 900 y estamos en niveles C y D. O sea que ya estamos muy cerquita de que se nos totee la carretera, que sería en 1.133. ¿Vale? Entonces son conclusiones que yo puedo ir sacando haciendo unas operaciones muy sencillas. Qué pena, Luis Ángel, me perdí ahí en el último pedazo, en el tema de las conclusiones. Ok. Está claro de cómo saco la capacidad máxima por sentido, ¿cierto? Sí, Sí. Pero tengo dos números diferentes por sentido. Pero como me voy a ir con el eslabón débil, entonces yo sé que mi carretera o la capacidad máxima implícita de la vía es cuando llegue a la capacidad máxima del sentido que tiene menos capacidad. Sí, hasta ahí me sigue, ¿cierto? sí. Entonces, al yo estar parado en este punto
Y si yo tengo una distribución de la demanda 60-40, pues igual no voy a llegar tampoco nunca al 2800. ¿Vale? Porque la capacidad del 2800 también depende del sentido contrario. Y el sentido contrario es el 40% de mi demanda. Sí, entonces es aún más restringido. Por Pero eso, una pregunta, ¿esos 2833 son en una dirección o en en una, ambas direcciones? no, mira que el 2800 es para la dirección 1 y el 4200 es para la dirección 2. Sí, pero es que entonces no entiendo es por qué después lo multiplican por 0.4. Por el flujo opuesto. ¿Por qué? Porque esos dos flujos están interactuando. Pero no debería mantenerse la relación 60-40. Claro, no, se mantiene. Por eso dice acá en la diapositiva que estos números están sugiriendo que la capacidad en la dirección 2 no se puede lograr. Es decir, este 4200 no se puede lograr cuando la dirección 1 esté en 2800. ¿Sí me explico? Es decir, los dos sentidos no podrían operar a capacidad máxima. ¿Sí? Por la interacción entre los dos sentidos, porque cada uno quiere sobrepasar. ¿Aló? Listo, yo ya hasta ahí ya voy entendiendo mejor. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo llego, mejor dicho, que el sentido 1 está operando a máxima capacidad. Nunca se va a llegar a la capacidad máxima en el sentido 2 con una demanda distribuida 60-40. ¿Por qué? Por la interacción entre los flujos opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esta capacidad máxima en la dirección 2 solamente se va a poder dar si en el sentido 1 hay máximo 1133 vehículos. Si me paso de ese número, nunca voy a poder llegar a la capacidad máxima del sentido 2. Ok, ¿Seguro? sí, ya mucho mejor. Ok. Y ahí terminamos las vías de clase 3. ¿Vale? Vale. Igual, muchachos, todo esto está en el manual. Sí, échele una mirada. Igual el video les queda, la presentación les queda y lo discutimos más adelante. Pero haciendo el cálculo de capacidad de niveles de servicio para el proyecto, lo pueden hacer durante las clases si quieren. Es solamente cogerle un poquito de tiro al manual y ya está. Pasamos al otro tipo de vía, que es el capítulo 11. Estábamos en el capítulo 15. Ahora vamos al capítulo 11 que se llama Freeways, Basic Freeways, si no estoy mal. Entonces, ahí hay muchas categorías de autopistas que tienen accesos, carriles de aceleración, de desaceleración, uniones, desuniones, rampas, etcétera. Pero para nuestro proyecto vamos a hacer el segmento básico de autopistas, que son los carriles solitos. No hay entradas, salidas, intercambiadores, no hay anchos o reducciones de carril, no hay adiciones de carril, ¿vale? Entonces la geometría y los flujos, al no haber intercambiadores, pues los flujos se mantienen igual, ¿vale? Entonces el segmento básico de una autopista son los segmentos, los tramos que están fuera de la zona de influencia de todas esas maniobras que les acabo de decir.
¿vale? Y básicamente vamos a evaluar la capacidad del servicio con la relación flujo-velocidad. ¿Se acuerdan de los parámetros macroscópicos del transporte? Y aquí hay algo importante y es que tenemos el flujo saturado, no saturado y algo nuevo que no vimos anteriormente, que es el flujo de descarga. Si yo les pongo este ejemplito, voy a borrar, ¿dónde podemos o dónde observamos el flujo saturado? Perdón, el flujo sobresaturado. ¿En qué parte de esa curva o de esa nube de puntos? En la parte baja. En la parte baja. ¿Por qué, Álvaro? Porque tenemos bajas velocidades con bajos volúmenes. Con bajo flujo, ¿vale? Ujú. Sí, muy bien. Muy bien, entonces aquí tenemos el flujo no saturado. Acuérdense que si esto fuera, a ver, yo trato de pintar, si esto fuera mi relación, mi modelo de Green-Shield, ¿se acuerda? Velocidad, volumen, esto sería algo así. Hagan de cuenta que esto es una parábola. Por aquí tendría mi Q máximo o mi volumen máximo. Entonces, todos estos puntos que acabo de encerrar es el flujo no saturado, donde se presentan condiciones en lo que el flujo de tráfico no se va afectado por cuellos de botella. ¿De acuerdo? Aguas arriba o aguas abajo. Como decía Álvaro, muy bien, esta parte de abajo es el flujo sobresaturado, donde estamos representando condiciones que están abajo del cuello de botella, o sea, están detrás de la congestión o están en congestión, ¿vale? Y tenemos esta nueva situación que es como el flujo de descarga, esto que está aquí en la mitad, donde aquí estamos representando las relaciones que, ¿cómo lo diría? Que acaban de salir del trancón, ¿sí? Y están poco a poco llegando a las velocidades deseadas de operación del carro. Digamos que estos punticos se están moviendo hacia acá arriba, ¿vale? Y entonces esta metodología se basa, como estaba en la diapositiva, en las relaciones velocidad-flujo en condiciones base de flujo no saturado. Entonces nos vamos a hacer en la parte de arriba de la gráfica. ¿Qué pasa si la carretera falla? Es decir, si estoy en la parte de abajo. Ahí tenemos que entrar a analizar el caso particular, pero la metodología, digamos que solo nos va a decir que la vía no está operando bien. Las razones tendremos que hallarlas fuera de acá. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a la metodología. La metodología, igual un poco más cortita, pero igual de sencilla, es que tenemos el punto 1, los datos, el punto 2, estimar la velocidad flujo libre, sacar unas velocidades ajustadas de unas tablas, de unas curvas, ajustar la demanda. Aquí nos vamos, vean que esta flecha es así y esta flecha es así. Ojalá no los pierda con mis dibujos. Si se cumplen ciertas condiciones, yo entro de una vez a calcular el nivel de servicio, o si no, tengo que estimar velocidades y densidades para ahí sí estimar el nivel de servicio. Voy a mostrarles un ejemplo también. Muy sencillo. Una vía de 4 carriles, 2 carriles por dirección. ¿Qué tenemos? Demanda, factor de hora pico, porcentaje de camiones. Esto es lo que decíamos. Si aquí tuviera 10% buses, pues esto va a 15% trucks en nuestra metodología, en el manual, no es nuestra. Terreno plano,
carriles de cierto ancho, bermas de cierto ancho, son usuarios regulares. Esto es, ¿qué significa usuarios regulares? Que son usuarios que conocen la vía. ¿Para qué se hace eso? Porque ellos, quienes hicieron esta metodología, encontraron que hay relaciones, por ejemplo, si yo voy por una vía de 4 carriles y nunca he estado ahí, o muy rara vez voy por ahí, voy a tender a manejar más despacio, entonces eso me va a afectar la operación de la vía. ¿Vale? Y en este ejemplo hay un intercambiador en promedio cada milla y es de tipo trébol. Ya les voy a decir qué significa o qué importancia tiene eso. ¿Vale? Y entonces, ¿qué queremos acá? La tarea o el objetivo es encontrar el nivel de servicio esperado para esta autopista durante los peores 15 minutos de esa hora pico. ¿Vale? Como es un intercambiador tipo trébol, esto significa por default que voy a tener 4 rampas de acceso a esa autopista. Nos vamos a los cuadritos. Paso 1, check. Tengo todos mis datos. ¿Cierto? No tengo que ir a campo a nada, no tengo que inventarme nada. Ah, bueno, pero se me ha olvidado que aquí hay algo importante. Esta metodología solo cubre segmentos básicos de autopistas con velocidades a flujo libre que van desde las 55 millas hasta las 75 millas por hora. ¿Vale? ¿Y eso qué tiene que ver? Por la estimación de la velocidad flujo libre que viene con esta fórmula. Como esta metodología está entre 55 y 75, esta velocidad flujo libre base, vean que a esa velocidad flujo libre base le estoy quitando velocidad por unos factores de ajuste por ancho de carril, por ancho de berma y por accesos. Esa velocidad resultó de las estimaciones que estos manes hicieron de todos los datos que recopilaron para hacer el manual. ¿Vale? Igual 75 millas por hora es alto, es una velocidad alta. Entonces, ¿qué nos falta? ¿O qué sigue? Tenemos que, dependiendo del ancho de carril, yo le quito velocidad, más o menos velocidad. Entonces yo voy a la tabla de ancho de carril. Esta es la tabla 11.8 del manual y 3.25 era el ancho de carril, que esos son más o menos 11 pies. Entonces mi factor LW es 1,9. ¿Vale? Vamos al factor de ajuste por ancho de berma. Esa está en la tabla, si esta es la 11.8, está en la 11.9. Que entro por ancho de berma y dependiendo del número de carriles por dirección, o sea que voy a estar acá, mi ajuste por ese ancho de berma, que era 2 pies, era, ya no me acuerdo, como 60 centímetros más o menos, sí. Le quito 2,4 millas. O sea, yo tengo esperen que este es mi factor 1 y este es mi factor 2. Y se acuerdan que como el enunciado del problema dice que el intercambiador es tipo trébol, es decir, hay 4 rampas, este factor TRD es 4. Porque es la densidad total de rampas por milla. ¿Sí me siguen hasta ahí, muchachos? Sí. ¿Cómo va la Sí, señor. receta? La receta no es para aprendérsela de memoria, sino seguir los pasos. Entonces, ahora sí puedo estimar mi velocidad a flujo libre, free flow speed. Ya tengo todos mis factores y mi velocidad a flujo libre es 61 millas por hora. Estimada, paso 2, check. Ahora tengo que estimar en el paso 3
tengo que escoger las curvas de velocidad flujo libre de acuerdo a mi resultado. En el manual tenemos 5 curvas bases, que es la figura 11.2, que es esta, ¿sí? Para hacer nuestro análisis. Aquí, ojo, aquí no se recomienda interpolar, ¿vale? Más bien usar la que más esté cerquita. Y los criterios para elegir la curva apropiada, por ejemplo, si me dio mi velocidad flujo libre 62.5, están en el manual, pero no quiero detenerme en esos detalles acá. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dime, vale, gracias Álvaro. Entonces, como la velocidad flujo libre que calculamos está acá, pues nos vamos a ir con esta velocidad, o más bien con esta curva. ¿De acuerdo? Fácil. Entonces, esta curva es la que vamos a usar para nuestro análisis. Paso 3, check. Si alguien no está en check, me cuenta, por favor. Ahora vamos a ajustar la demanda, que era lo que nos decían en el paso 4. Entonces, aquí tenemos el V sub P minúscula, es la demanda bajo condiciones base equivalentes que ya está en vehículos hora carril, ¿vale? Esta V mayúscula es la demanda en vehículos hora. Ese volumen de demanda lo tenemos que ajustar a una tasa o a un flujo que refleje los vehículos equivalentes por hora por carril en condiciones base equivalentes utilizando esta ecuación, ¿vale? Nosotros por default o por enunciado ya sabemos que nuestro volumen es 2000. Ya sabemos que el factor de hora pico es 92, ¿cierto? Que hay 2 carriles por sentido que es N y tenemos que hallar de nuevo el factor de ajuste por vehículos pesados y el factor de ajuste por tipo de usuario. Me adelanto, como aquí el enunciado decía que eran usuarios regulares, este factor es 1. Si fuera usuarios no regulares, es menor que 1. ¿Vale? ¿Sí? Entonces vamos a la misma fórmula de factor de ajuste por vehículos pesados. Vamos a la misma tabla, sacamos el factor de equivalencia de acuerdo a las condiciones, ya tenemos este valor y dime Camila. Profe, una pregunta. Si nosotros tenemos varios vehículos pesados, pero los convertimos a vehículos equivalentes, Aquí lo estamos haciendo. igual tengo que, o sea, igual tengo que aplicarlos acá, igual tengo que tenerlos en cuenta acá, o si ya Claro, los tengo. no, tienes que tener, acá es donde los tienes en cuenta, Ah, ok, listo. ¿vale? Porque mira que acá es donde está el 5% de camiones que estaba en el enunciado, ¿te acuerdas? Listo, profe. Y este E sub T es el factor de equivalencia que sacas de las tablas, que para este ejemplo es 2.5. ¿Sí? Sí, profe, listo. Y entonces nuestro factor de ajuste es 0.93 que va acá. Entonces ya tenemos, este lo tenemos, este lo tenemos, este lo tenemos, este lo tenemos. ¿Vale? Y entonces en este punto, el volumen de demanda, la demanda dada, la hemos convertido a una tasa de flujo en vehículos equivalentes por hora por carril en condiciones base. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos? Cogimos nuestros 2000 y de acuerdo al número de carriles, al factor de hora pico, vehículos pesados y tipo de usuarios, lo estamos convirtiendo a una tasa de flujo para unas, digamos que lo estamos como estandarizando con base en nuestro procedimiento metodológico. Entonces, esta tasa de flujo la debemos comparar con la capacidad base del segmento básico de autopistas. Y eso por definición está en el manual. Tenemos 2.400, por ejemplo, 2.400 vehículos hora carril para una velocidad de 75 millas. Para 2000, es que ahora no me acuerdo muy bien y no los escribí,
pero de acuerdo que lo último eran 2.250 vehículos equivalentes hora carril para la velocidad más bajita, que es 55 millas por hora. Si estamos por fuera de ese rango, el nivel de servicio es F y la vía está congestionada, colapsada. Si queremos, como les decía hace un momento, analizar los efectos, los impactos de esta situación, el manual recomienda que vayamos al capítulo 10, ¿vale? Porque bajo esta metodología no es posible hacer más cosas. Pero, como este factor, esta tasa de flujo, 1169, es menor que la capacidad de base de 2300 para una autopista con velocidad flujo libre de 60, no estamos operando en F, entonces podemos continuar al siguiente paso. Camila, dime, Camila. Profe, qué pena, se me olvidó bajar la mano. Ah, no hay problema. Entonces, en este punto, lo que estamos diciendo, comparamos esta tasa de flujo con los rangos permitidos en la metodología y como estamos dentro de los rangos, seguimos. Si estamos fuera del rango, el nivel de servicio es F y tenemos que ir al capítulo 10 para analizar qué pasa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Entonces ya vamos al paso 5, vamos a ir cerrando. Vamos a estimar la velocidad de densidad, que como ustedes ya saben, densidad es igual a flujo entre velocidad, la ecuación fundamental del tránsito. Pero aquí hay algo para tener en cuenta de acuerdo a la metodología. Ya tenemos la velocidad flujo libre y ya tenemos la curva de velocidad flujo libre para hacer el análisis. Acuérdense que era esa capacidad máxima 2350 a 60 millas por hora. También estimamos la tasa de flujo en vehículos equivalentes por hora y carril. Ahora con esos datos vamos a estimar la densidad, ¿vale? Y la densidad es también en vehículos hora carril. El AB sub P es la de tasa de flujo del paso anterior y S es la velocidad media. ¿De acuerdo? Otro punto importante a tener en cuenta, esto solo funciona para segmentos de autopista que estén operando a esos ratios, volúmenes, capacidad iguales o menores a 1. Si tenemos un ratio, volumen, capacidad mayor a 1, de nuevo, estamos en F. ¿Vale? Y, Vale. ok. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que estimar S. Entonces, depende de donde yo esté, del breakpoint, ¿vale? ¿Cómo lo digo? De esta tabla, ¿sí? Tenemos dos opciones, o sacar el flujo directamente si estoy dentro de ciertos rangos, o si mi dato está entre el breakpoint y la capacidad, pues uso esta ecuación, ¿vale? Que también ya tengo los datos. Aquí están todas las especificaciones o los rangos para decidir si aplico uno o la otra. Es muy sencillo, es solo ver en dónde estoy y usar el valor correspondiente. ¿De acuerdo? Como estamos en una velocidad flujo libre de 60, nos vamos a parar aquí. ¿Se acuerdan? Porque esa es nuestra curva, que viene de la curva que escogimos. ¿De acuerdo? Y tenemos un flujo menor de 1600. Entonces estoy acá. ¿Vale? Este es el breakpoint, o sea, este valor está acá. ¿Sí? Entonces estoy en la parte de la curva donde la velocidad es constante. Entonces yo puedo decir que mi velocidad media, mi S, es 60, es decir, mi velocidad de flujo libre no se ve afectada. Vean que si se ve afectada, aquí le estoy quitando algo. O sea, tendré una velocidad menor. Ahora ya podemos calcular la densidad. Entonces mi densidad es 19,5. Y nos vamos al paso 6, estimar el nivel de servicio, que lo puedo hacer de dos formas. Con la densidad,
que era 19.5, yo estoy aquí. Bueno, aquí, ¿cierto? Pero si queremos ser un poco más precisos, yo puedo decir, uy, eso está cerquita del nivel de servicio B, porque el máximo de B es 18. Entonces yo tengo, o la metodología me permite otra alternativa, que es usar esta curva, que es la figura 11.6, ¿sí? Donde puedo hallar el nivel de servicio con mi curva. Acuérdense que mi curva es esta. ¿Y cómo entro a esta gráfica? Por la velocidad. ¿Cuál? Y el flujo. Por el flujo, ¿cierto? Porque ya tengo la velocidad. ¿Cuál es el flujo? ¿Cuánto es el flujo? Mejor dicho, ¿cuál flujo utilizo? Uy, se fue internet. ¿Cuál flujo utilizo? ¿Me están parando bolas o no? ¿Cuál flujo utilizo? El Escucha, Luis que, Ángel. el que calculamos para los 15 minutos, ¿no fue? Ese Para los flujo. peores 15 minutos, correcto. ¿Y se acuerdan cuánto era? ¿Se acuerdan cuánto era? 1169. 1170. Es que si no me pagan bolas, me pongo triste. Entonces yo puedo usar esta gráfica y entro y vean que confirmo que mi autopista está funcionando a un nivel de servicio C, pero vean que también está muy cerquita del B. Y eso es todo. Ya sabemos a qué nivel de servicio está funcionando mi segmento básico de autopista de 4 carriles.